Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio al 10º módulo del curso de Mecánica de Fluidos 1, que lleva como título Análisis diferencial de flujo de fluidos. Los objetivos de este módulo son presentar las ecuaciones fundamentales que gobiernan el comportamiento del flujo de fluidos en forma diferencial y presentar algunos casos donde se puede obtener una solución a las ecuaciones de conservación en forma diferencial. Dado que este módulo lo estamos iniciando justo en la última semana de clases, es muy probable que logremos cumplir este objetivo y no nos vamos a preocupar por él. Cuando nos referimos a ecuaciones fundamentales que gobiernan el comportamiento del flujo de fluidos, nos referimos a conservación de masa, conservación de cantidad de movimiento, conservación de energía, segunda ley de la termodinámica. Y estos tres principios que tenemos aquí ya los hemos aplicado o utilizado en los módulos 6 y 7 en lo que denominábamos un análisis integral. Y las ecuaciones que aparecen aquí son las ecuaciones que utilizábamos para el análisis integral de los fluidos, es decir, conservación de masa, conservación de cantidad de movimiento y conservación de energía. ¿Y qué características tenía el análisis integral? Nosotros definíamos una región cualquiera y siempre el primer término de cada una de estas ecuaciones representaba el primer término, estas derivadas con respecto al tiempo, representaba qué ocurría dentro de la región con alguna propiedad, sea masa, sea cantidad de movimiento, sea energía. Así que el primer término siempre estaba relacionado con las variaciones dentro del sistema con respecto al tiempo o dentro de la región con respecto al tiempo. El segundo término siempre tenía que ver con la cantidad de una propiedad que entraba o salía de la región a través de la frontera. Así que el segundo término siempre tenía que ver con lo que ocurría a través de las fronteras por efectos de flujo específicamente. El segundo término tiene que ver con lo que ocurre a través de la frontera por efectos de flujo. Otras posibilidades de interacciones a través de la frontera son calor y trabajo desde el punto de vista de la energía, y también en el caso de cantidad de movimiento podíamos tener fuerzas que actuaban sobre las fronteras y a esas le llamábamos fuerzas de superficie. Todos esos aspectos los vamos a considerar también en este módulo. Ahora, ¿qué limitaciones tenía el análisis integral si esta era nuestra región? Nosotros podíamos saber globalmente qué ocurría dentro de toda la región, o podíamos evaluar el comportamiento global sobre esa región. Pero en los primeros módulos indicábamos que el análisis integral no ofrecía información detallada.
¿A qué me refiero con eso? Supongamos que quisiéramos obtener información o que no estamos conformes con saber globalmente qué ocurre sobre toda esta región. ¿Qué opciones tenemos? Podemos dividirlo en dos regiones. Ahora tenemos una región 1 y una región 2. Podemos aplicar dos veces análisis integral y obtendríamos información sobre lo que ocurre en esta parte y en esta parte. Si no estuviéramos conformes con eso, podemos hacer esto. Ahora tendríamos que aplicar el análisis integral 4 veces y obtendríamos información sobre 4 regiones. Si quisiéramos tener información detallada, punto a punto, dentro de un dominio, nuestro dominio sigue siendo toda la región que está en azul. Pero ahora lo hemos dividido en la última división en 4 regiones. Así que nuestro dominio global, que en algún momento fue una sola región, ahora está dividido en 4 regiones. Pero ¿qué ocurre si este dominio ahora lo dividimos en un conjunto de elementos diferenciales? Así que ahora tendríamos no 1, ni 2, ni 4, sino que tendríamos una cantidad de elementos diferenciales, y eso significaría que tendríamos que integrar el comportamiento de cada uno de estos elementos para obtener el comportamiento global. Así que el análisis diferencial, con el análisis diferencial lo que vamos a tratar de hacer es aplicar estos principios fundamentales, pero al llevarlos a un elemento de volumen o a una región infinitesimalmente pequeña. Es decir, la región que antes definíamos finitamente, ahora la vamos a achicar y lo vamos a llevar a un diferencial de volumen. Así que nuestro propósito es deducir las ecuaciones fundamentales en una región infinitesimalmente pequeña. Y eso lo vamos a hacer para conservación de masa, conservación de cantidad de movimiento y quizás para conservación de energía. Así que vamos a empezar con conservación de masa. Y acá nos dicen considera un volumen de control diferencial con dimensiones de X, de Y y de Z. Es de Z y de Y acá y de X aquí. De tal manera que el volumen estaría dado por dx de y de z. ¿Qué más vamos a asumir? Vamos a asumir que en el centro de ese cubo de dimensiones de x de y de z, o de ese elemento de dimensiones de x de y de z, vamos a tener propiedades ρ, p y un vector velocidad con componentes u en x, v en y y w en z. Así que este es nuestro elemento
volumen. Y tenemos que aplicar ahora, o queremos replicar, el principio de conservación de masa en este elemento diferencial. Así que vamos a proceder a ir al tablero para deducir la ecuación de balance de masa en forma diferencial. Bien, acá en el tablero tenemos nuestro elemento diferencial de volumen con dimensiones de x, de y y de z, y queremos aplicar el principio de conservación de masa. Y vamos a empezar con este término. La derivada con respecto al tiempo de la integral sobre el volumen de control de ρ por dv, que equivale a la derivada de la masa dentro del volumen de control con respecto al tiempo. Así que veamos, para este elemento infinitesimalmente pequeño, la masa dentro de ese volumen de control es aproximadamente igual a ρ por el volumen o ρ por dx, dy y dz, de tal manera que la derivada con respecto al tiempo de esa masa, recordemos que esto es un elemento diferencial de volumen, esta sería la derivada de esa masa. Si el elemento de fluido es rígido con dimensiones de x, de y, de z, esta sería la expresión que representaría las variaciones de la masa con respecto al tiempo. Sin embargo, densidad es una propiedad y la densidad puede variar. Vamos a recordar que nosotros podemos tener un dominio. Y de ese dominio, por lo pronto, nosotros solamente nos estamos preocupando por un elemento. ¿Esto qué significa? Que la expresión que nosotros obtengamos debe ser lo suficientemente general para que la podamos aplicar en este punto o en este punto. Cualquier elemento diferencial dentro de nuestro dominio debe poder ser representado por las mismas ecuaciones. ¿Esto qué significa? Si acá definimos como veíamos en el quinto módulo, las propiedades pueden ser función de la posición y el tiempo. ¿Eso qué significa? Que acá nosotros teníamos la derivada de la densidad con respecto al tiempo, pero la densidad no puede variar, no varía únicamente con respecto al tiempo, por lo tanto, estas derivadas deben ser representadas como derivadas parciales. Así que por lo pronto tenemos el primer término del lado izquierdo de esta ecuación del análisis integral y lo podemos representar acá arriba.
Esto es nuestro primer hallazgo. Ahora vamos a ver este segundo término que tiene que ver con el flujo de masa. Esta integral de superficie lo definíamos en el sexto módulo como un flujo de masa neto de salida. Así que si tenemos que definir un flujo de masa neto de salida y necesitamos evaluar producto punto de velocidad y vector normal a la superficie, acá tendríamos un flujo de masa, acá tendríamos un flujo de masa, acá tendríamos un flujo de masa. Este le podemos llamar flujo de masa en X, flujo de masa en Y y flujo de masa en Z. Cada uno de estos flujos lleva una dirección hacia afuera de la región, o sea, fuera del volumen diferencial. Así que esos los consideraríamos flujos de masa de salida. Pero esta no es la única pared donde el vector normal a la superficie es paralelo al eje X. Acá también hay un flujo de masa en X que es de entrada. Y acá hay un flujo de masa en Y que también es de entrada. Y en esta pared de acá hay un flujo de masa en Z de entrada. Por lo tanto, la integral sobre la superficie de control de ρ v.n de A es igual a el flujo de masa en X de salida menos el flujo de masa en X de entrada, más el flujo de masa en Y de salida menos el flujo de masa en Y de entrada, más el flujo de masa en Z de salida menos el flujo de masa en Z de entrada. Vamos a enfocarnos ahora, por un momento vamos a enfocarnos en el centro. Vamos a definir un flujo de masa en X en el centro y el flujo de masa en la dirección X en el centro va a ser igual a la densidad, que es ρ, por la velocidad en X, que es U, por el área perpendicular a ese flujo, que en este caso sería de Y de Z. El flujo de masa en Y evaluado en el centro es igual a ρ por V por dx de Z, que es el área perpendicular a Y. Y el flujo de masa en Z evaluado en el centro es igual a ρ por W por dx de Y. ¿Y por qué nos interesa evaluar este flujo en el centro? Es donde conocemos el vector velocidad y es donde conocemos las propiedades. Bien, ahora
Vamos a enfocarnos en este flujo de masa en X de salida y el flujo de masa en X a la entrada. Si este es el centro y este es el punto donde tenemos que evaluar el flujo de masa en X de salida, la distancia de aquí a aquí es de X medio. Y la distancia desde el centro hasta esta otra pared donde tenemos el flujo de entrada también es de X medio. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos expresar el flujo de masa en X a la entrada como el flujo de masa en X en el centro más la derivada del flujo de masa en X en el centro con respecto a X por la distancia que hay entre el centro y ese punto, que es menos de X medio, más un medio de la segunda derivada con respecto a X. Vamos a ver. Lo que estamos haciendo aquí es expandir en serie de Taylor para expresar el flujo de masa en X a la entrada en función del flujo de masa en X evaluado en el centro. Y a lo largo del semestre hemos utilizado estas expansiones en serie de Taylor y lo que hemos sido consistentes es en despreciar todos los términos en los que la derivada o una derivada esté elevado a una potencia mayor a 1. Eso significa que estos términos los podemos despreciar. Así que solo mantenemos el término o el primer término y de esta manera podemos expresar el flujo de masa en X de entrada, el flujo de masa en X de salida. Lo podemos obtener en forma similar, el flujo de masa en X en el centro más la derivada del flujo de masa en X evaluada en el centro con respecto a X por la distancia de X medio. Y estas derivadas parciales son con respecto a X, pues esa es una dirección que nos tenemos que desplazar para evaluar nuestro flujo de masa. De tal manera que la diferencia entre el flujo de masa en X de salida menos el flujo de masa en X a la entrada para ese elemento diferencial que hemos seleccionado, esto va a ser igual a flujo de masa en X en el centro más la derivada del flujo de masa en X en el centro con respecto a X por dx medios menos, vamos a tener que desplazarnos hacia la izquierda, flujo de masa en X de salida menos flujo de masa en X de entrada es igual a flujo de masa en X en el centro más la derivada del flujo de masa en X en el centro con respecto a X por dx medio menos el flujo de masa en X en el centro menos la derivada del flujo de masa en X en el centro con respecto a X por menos de X medio. Y acá este término lo podemos cancelar y esto se hace en positivo. ¿A qué conclusión nos permite llegar lo que acabamos de hacer?
que la diferencia entre el flujo de masa en X de salida menos el flujo de masa en X a la entrada es igual a la derivada del flujo de masa en X en el centro con respecto a X, y esto es una derivada parcial por dx. Un medio más un medio es 1. Ahora podemos sustituir acá esta definición, que la diferencia entre el flujo de masa en X de salida menos el flujo de masa de X a la entrada es igual a la derivada con respecto a X de ρ por U por dy dz, todo esto multiplicado por dx. Por último, decíamos que estos elementos eran rígidos, así que acá nos va a quedar la derivada de ρ por U por dy con respecto a x, de x, de y de z. Y vamos a considerar eso otro de nuestros hallazgos. En forma similar, podemos demostrar que el flujo de masa en Y de salida menos el flujo de masa en Y de entrada es igual a la derivada de ρ por V, y esto es con respecto a X acá. Debemos corregir. Y la diferencia entre el flujo de masa en Z de salida menos el flujo de masa en Z a la entrada es igual a y estos tres términos, representan el flujo de masa neto de salida. Eso que significa que la integral sobre la superficie de control de rho v.n de A, que representa un flujo de masa de salida para el elemento diferencial, va a ser igual a esto que tenemos aquí. Así que tenemos el primer término y tenemos la integral de superficie. Podemos sustituir acá y deducir la ecuación de balance de masa
y esto debe ser igual a 0 de acuerdo a la ecuación de balance de masa. Acá todo el mundo tiene un dx de y de z. Podemos eliminar estos términos. Y podemos concluir entonces que la ecuación de balance de masa en forma diferencial y esta es la ecuación de balance de masa en forma diferencial. Y esta ecuación en general es válida para procesos estacionarios, procesos transitorios, compresibles o incompresibles. ¿Qué ocurriría si el proceso fuese estacionario? ¿Qué ocurriría con la ecuación si el fluido es incompresible? Y estas son preguntas que podemos formularnos con respecto a la ecuación de balance de masa que acabamos de deducir. Y estas preguntas las vamos a contestar en las diapositivas, así que procederemos a ir a las diapositivas. Bien, de vuelta en las diapositivas, acá tenemos la ecuación de balance de masa que no hace mucho hemos deducido. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando el proceso es estacionario. Y cuando en el módulo 5 hablábamos de procesos estacionarios, cuando decíamos que cualquier propiedad, usar la densidad como ejemplo, eran funciones de la posición y del tiempo. Cuando el proceso es estacionario, las propiedades solamente son función de la posición. Por lo tanto, en el caso estacionario, este término es 0. Y nos queda como ecuación de balance de masa que lo único que se ha asumido es que es estacionario. No hemos supuesto absolutamente nada que diga, que sugiera que el flujo o que el fluido es incompresible. Así que por lo pronto solo hemos
supuesto que el proceso es estacionario. Ahora, ¿qué ocurre si el fluido es incompresible? Si el fluido es incompresible, simplemente la derivada de la densidad con cualquier cosa debe ser igual a cero. En el límite de incompresible, la densidad es constante. Así que en ese caso, esto es cero, pues la densidad es constante y cada una de estas densidades podría salir de estas derivadas, de tal manera que obtendríamos y acá hay dos maneras en las que el lado izquierdo puede ser igual a cero. Una de las opciones es que la densidad sea igual a cero, pero esto no es cierto. Así que lo que tiene que ser cero es lo que está dentro del paréntesis. Y esta es la ecuación de balance de masa para un fluido incompresible. Y esto en el módulo quinto le habíamos llamado razón de deformación volumétrica. Ya habíamos dicho que la razón de deformación volumétrica de un fluido incompresible era igual a cero y que al final del semestre íbamos a demostrar que también representaba el principio de conservación de masa en forma diferencial para un fluido incompresible. Así que acá esto está sujeto a esta suposición, esto está sujeto a esta suposición. Vamos a concluir aquí esta primera clase del módulo y en la siguiente clase cubriremos el principio de conservación de cantidad de movimiento. Así que hasta la próxima, jóvenes.